Movie y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Me gusta mucho como esta idea de pensar que el personaje ya tiene como vida propia, entonces ya pide cosas. Entonces es como que no hay que traicionarlo. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Yo pienso que la literatura es un cine, mucho más cine que el cine. O sea, es un cine en potencia y que el cine, el problema que tiene muchas veces es la literalidad. En este episodio se habla del tiempo que requieren las películas para decantarse y encontrar su forma adecuada. Milagros Mumenthaler es una directora y guionista argentina cuya vida ha transcurrido desde muy joven entre Ginebra y Buenos Aires. Su ópera prima, Abrir puertas y ventanas, se estrenó en 2011 en el Festival de Locarno, donde obtuvo el Leopardo de Oro a Mejor Película, el premio a la Mejor Actriz y el premio de la crítica Fipressi, catapultándola como una de las voces más interesantes del cine argentino más reciente. En 2016 regresó a Locarno con su segundo largometraje, La idea de un lago. En 2025 estrenó Las Corrientes, seleccionado en los festivales de Toronto, Nueva York y la competencia oficial de San Sebastián, donde obtuvo el premio Otra Mirada RTVE. Sus ficciones se han caracterizado por un tono intimista e inquietantes atmósferas emocionales. Por otro lado, Jonás Trueba es un director español que ha cosechado en 15 años una filmografía de 8 largometrajes. Mediante el trabajo con un crew y un reparto más o menos constantes, ha creado un cálido universo de personajes y escenarios en los que las relaciones humanas, la literatura, la filosofía y el cine mismo ocupan un lugar central. Ha dirigido películas como Todas las canciones hablan de mí, La Reconquista, La Virgen de Agosto, el documental ¿Quién lo impide?, obras seleccionadas en festivales como San Sebastián, Gijón, Karlovy Vary y la Quincena de Cineastas de Cannes, donde obtuvo el premio a la Mejor Película Europea con Volveréis. Milagros y Jonás se reúnen aquí para hablar de la posibilidad de rebelarse contra los antagonismos y los conflictos como imperativos de la ficción. Hola, Jonás. Hola, Mila, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, aquí en Madrid. Un placer charlar contigo y tener este rato de conversación. Gracias por pensar en mí para mantener el diálogo. No, por favor, es un gusto, siempre. Bueno, además que ya hicimos un poco, bueno, no exactamente este ejercicio que es mucho más extenso, pero en alguna oportunidad viniste a presentar alguna peli mía en Sí, Madrid. es verdad. Así que nada, la primera persona que pensé fuiste vos. No, yo muy agradecido, sí, es verdad que estuvimos en Madrid presentando La idea de un lago, ¿no? Creo que fue en el 2017, puede ser, 18, no recuerdo bien las fechas. Sí, no hablemos de fecha. Episodio 6. Un lugar donde instalarse. Bueno, vos sos un hacedor, de alguna manera, siempre estás con algo y a veces, uno también le gustaría a veces tener como ese impulso todo el tiempo de estar, de estar haciendo sin por ahí estar tantos años en un proyecto donde deposita mucho también, ¿no? Y que a veces también puede ser frustrante o lo que sea. Pero bueno, es como que vos generalmente que filmas cada 2-3 años filmas una peli. Sí, se ha ido dando así. A veces amigos o gente me dicen, estás filmando todo el rato, eres muy rápido, y yo tampoco lo siento así exactamente. O sea, aunque es verdad que más o menos puedo haber estado llevando esa frecuencia que dices, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero no porque yo sea alguien rápido ni frenético, creo que es porque he ido pudiendo hacer películas, digamos que eran rodajes bastante asequibles, pocos días, producciones muy modestas, bastante autoproducidas en general. Vamos, he producido todas mis películas desde la segunda, a partir de la segunda hasta la última. Y un poco ha sido así, pero fíjate que me parece que hemos entrado en un tema como súper interesante que a mí desde luego quizás es como el gran tema a la hora de pensar el cine, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo lo queremos hacer,
cómo queremos estar en el cine con respecto a la vida, ¿no? También. Y no sé, se me ocurre que escuchándote, o sea, por un lado, es lo que decía, ¿no? Que en tu caso no es que te quedes con una idea fija, sino que creo que es estas películas que vienes haciendo más despacio, más lentamente, con tranquilidad, con tu sabiduría, destilando esto que has dicho de dejar que las ideas también se caigan y que se queden, ¿no? Que se aposenten las que verdaderamente son válidas. Es muy envidiable, o sea, que te escucho y digo, debería yo ser capaz en algún momento de quizás de alcanzar esa tranquilidad. Y es verdad que no la he tenido, o sea, empiezo a darme más cuenta de eso ahora, ¿no? Cuando era más joven me di cuenta que, cuando hice mi primera película, ¿no? Me di cuenta que no iba a ser tan fácil hacer las películas que yo quería hacer dentro de lo que era el sistema, ¿no? De la industria del cine español en ese momento, y rápidamente como que me replegué. Hice un repliegue de decir, bueno, voy a intentar producir yo mis películas, hacerme cargo de ellas como de principio a fin, hacer películas más artesanales, porque sentí intuitivamente que iba a ser no ya el mejor camino, pero sí el más posible, ¿no? Y desde entonces siempre he pensado que hacemos un cine posibilista, ¿no? Que lo que hemos hecho yo y mis compañeros, ¿no? Con mi socio monté una productora y luego, pues alrededor de un pequeño grupo que hemos ido formando de técnicos y actores, pues hemos ido haciendo un poco una película detrás de otra con cierta fluidez, digamos por esta especie de obsesión que me entró, no sé si también de miedo a quedarme atascado, a no conseguir sacar adelante las películas, a frustrarme. Creo que hay una cosa ahí con el cine, esto a veces lo hablamos, ¿no? En talleres o con gente más joven, ¿no? De que es un arte en el que tenemos que saber gestionarnos muy bien con la frustración, ¿no? Que nos genera a veces no poder estar haciendo la película que querrías hacer. Y cuánta gente me he encontrado que está como sin poder hacer la película, ¿no? Buscando culpables, a veces los hay, pero a veces también si no se los inventan, ¿no? Y parece como que... Entonces he sentido a veces que la gente se proponía hacer películas un poco demasiado imposibles o que no estaban a su alcance y que acababan frustrados. Entonces yo me dije, voy a hacer las películas que puedo hacer, voy a hacer películas posibilistas, ¿no? Películas que no tenga excusa para no hacer, ¿no? Y eso ha sido un poco mi mantra hasta ahora. Lo digo hasta ahora porque, por un lado, seguiría como hasta ahora, ¿no? Se afirmaría por poder seguir, yo que sé, 15 años más haciendo películas como he hecho estos últimos 15 años. Pero a la vez te escucho también y muchas veces me digo, quizás también podría hacer películas más reposadamente, con más cuidado, con más detenimiento. No sé. A mí, sin embargo, es como cuando uno ve un poco, bueno, toda tu filmografía, no sé, hay como algo que me gusta porque, bueno, un poco porque uno reencuentra como los mismos actores, pero es como que es como si fueses como que uno va avanzando por la vida, pero también con tus películas y con sus personajes, ¿no? como una especie de acompañamiento, que eso es lindo con directores, eso que trabajan, bueno, que hacen películas con más fluidez y más aún como películas como las tuyas, ¿no? Que por ahí son películas que uno siente, sí, que uno como va creciendo con esos personajes y que todos además, bueno, hay elementos obviamente porque siempre en tus películas escuchamos, bueno, hay gente que hace cine, hay actores, bueno, que uno se siente como muy cercano, ¿no? Al mundo que propones. Y me preguntaba un poco a esta hora, esta especie de familia que generas, ¿no? Porque también hay como una especie de familia que uno va conociendo, obviamente a través solamente de las películas que va viendo, pero bueno, eso de personajes por ahí que están juntos, que se conocen en una película, que están juntos, que en otra película ya son pareja, que en otra película se están separando, o sí o no. Digamos, como que hay algo de eso que genera como un universo como muy propio, en el que uno como que le gusta también como instalarse, ¿no? Me preguntaba como la unión de los personajes.
¿no? Más allá que sean los mismos actores, es un poco inevitable que uno haga uniones entre las películas, pero me preguntaba un poco cómo era como un poco el abordaje como de los personajes en general para cada película, o si se retoman, porque tienen nombres distintos, o sea, no es que son los mismos, y que a veces eso se ve bastante, me da la sensación también que lo lindo de esto, que muchas veces se ve también en autores, como más en escritores, cuando uno como va leyendo toda la obra de un escritor, es como que empieza como a hilar similitudes y puede como ampliar un poco, ¿no? la lectura de un solo libro. Cuando me dicen de personajes y tal, siempre me da como medio pudor porque pienso que ni siquiera me he tomado el tiempo de construir personajes como entiendo que se puede y se debe hacer, que son películas un poco que se han ido haciendo así como más a golpe de intuiciones, sensaciones, donde a veces sí acaban emergiendo personajes, historias, pero que de una manera muy tímida, ¿no? Esto es algo que hablo a veces con el equipo. Que digo, nosotros no hacemos películas de personajes ni películas de historias, de tramas, ¿no? Hacemos más bien películas que son más parecidas a como a pequeñas fotitos de familia de momento, ¿no? De estados de ánimo. Y es verdad que un poco, bueno, esto que dices me gusta porque que veas esa coherencia, o sea, que finalmente haya ido apareciendo, digamos, como un relato común entre las películas, ¿no? No fue algo premeditado, pero es algo que sí, como que siento que sí hemos ido construyendo una pequeña casita, ¿no? Como con estas películas, ¿no? Un pequeño mundo, de una manera así más o menos intuitiva. Pero también es verdad que es una limitación, o sea, que a lo mejor eso es algo que se ve bonito cuando he tenido la suerte de tener una espectadora como por ejemplo tú, que más o menos las ha visto todas y de pronto empieza a valorarlas quizá más en el conjunto, en la suma. Pero es verdad que a lo mejor estas películas tomadas una sola, pues son poca cosa, ¿no? Yo soy consciente de eso. En cualquier caso, sí, es como que nunca... También es una cosa, quizá por miedo, por lo que sea, quizás es una sobrereacción por mi parte, pero siempre me dije como vamos a trabajar de tal forma que cada película que hacemos en cada momento no es tan importante la película en sí, ¿no? Como vamos a hacerla. Creo que mucha gente trabaja más desde ahí, quizás tú, ¿no? De jugártela con cada película como si fuera la única que vas a hacer o la última que vas a hacer, ¿no? Yo veo eso mucho, ¿no? Como proyectos que ves que tienen una ambición de otra manera, una ambición en sí misma, ¿no? Que la película contiene una ambición en sí misma de unicidad y todo eso. Yo casi siempre esto lo he huido, quizá porque no sé ni siquiera hacer esas películas, digamos, más redondas, y entonces he pensado, bueno, voy haciendo, esto que decías tú antes de ser más hacedor, y ya vamos viendo, ¿no? Y quizás con suerte se entiende a la larga, ¿no? Entonces, son cosas que ahora, bueno, las autorreflexiono. Sí, no, bueno, yo creo igual que, digamos, como que las películas que haces trascienden, digamos, es como que bueno, ahora te están haciendo, me contaba justo antes de este podcast, te van a hacer como una retrospectiva en el Pompidou, digamos. Entonces hay un valor, o sea, de las películas. Y sí, hay gente que lo ha visto, ¿no? No sé, por ejemplo, la de Tenés que venir a verla. Es como que es muy linda, es como que me gusta mucho. Primero porque como el gesto de repente, yo no sé cómo surgió exactamente la película, pero pareciera que surge de un texto que leíste, de un libro que leíste, que te gustó y que tuviste ganas de compartir. Y además, obviamente, hay un conflicto más, que surge, ¿no? Como un conflicto de amistad, un conflicto también de decisión de vida, cómo uno quiere vivir de una forma o del otro. Parece que es como una película como muy, es cortita, dura 1 hora, pero que es como súper compacta en sus intenciones. Y por otro lado es como muy verdadera, ¿no? Entonces es como cuando
cuando uno siente como que hay una verdad que está ahí, como de forma muy sencilla contada, es como, ¿no? Hay algo que trasciende, ¿no? O contada de la forma que sea, ¿no? Pero cuando uno siente una verdad en una película. Qué bien que lo sientas de esa, porque es una película de las que yo me siento más conforme, en el sentido de que efectivamente nació de pues eso, seguramente de estar leyendo un libro en concreto en un contexto muy determinado, que era la pandemia, y sentir, tengo que conseguir hacer algo, dar forma a una película y compartir estas sensaciones, este estado de ánimo, que era un estado de ánimo complicado, bajo, ¿no? Que era como, creo que el que compartía prácticamente todo el mundo en ese momento. Y bueno, conseguir dar forma a una pequeña película de apenas 1 hora, donde confluyen ahí eso, pues una lectura, un estado de ánimo, una sensación que tienes de la vida en ese momento preciso, ¿no? También de la amistad, alejamientos, y entonces le das esa forma y dices, bueno, creo que se parece bastante a lo que sentí, lo que quería compartir está más o menos ahí, ¿no? Y la hicimos en 8 días, está rodada muy rápido, de una manera muy austera. Y para mí es un buen ejemplo digo, bueno, si pudiera estar haciendo películas así, si me salieran así más o menos, seguiría feliz, ¿no? Pudiendo hacer películas así siempre. Y también hay algo interesante también que de las películas, de cómo pueden funcionar también películas que no tienen antagonistas como muy claros. Porque vos, por ejemplo, en tus películas no hay antagonistas. Y bueno, diría que en las mías tampoco, o son los propios personajes sus antagonistas, por ahí, ¿no? Sí. Con sus propios conflictos. Pero es verdad que es como que uno podría pensar como una división un poco en las películas que tienen antagonistas claros y los que no tienen antagonistas claros. Es verdad, sí. Siempre hacemos divisiones para entendernos, está bien. Yo te diría incluso que, bueno, a mí me pasa que hacemos películas, a veces luego me he dado cuenta después, ¿no? Donde efectivamente no hay antagonistas y donde incluso casi a veces no hay conflicto. Eso, y me ha hecho gracia intentar trabajar eso, películas donde casi no hay conflicto, donde casi no hay película, ¿no? Por decirlo así, es donde está el tema de la película, ¿no? A veces esto lo he llevado un poco más lejos, pero digamos que me ha interesado, por ejemplo, a veces filmar situaciones que normalmente el cine retrata de manera conflictiva, ¿no? Tendiendo a, no sé, la discusión, ¿no? el conflicto. Y entonces yo a veces me ha gustado intentar resolver esas situaciones quitándole el conflicto. No sé si me expreso bien, pero alguna vez he podido hacer eso. Incluso me ha gustado cuando luego han venido amigos o espectadores a decirme que han sentido eso casi como una provocación, como un problema, ¿no? Recuerdo en una película, en La Reconquista, que tiene una primera parte, que es una noche, un reencuentro entre un chico y una chica que tuvieron un amor, así un primer amor adolescente, y entonces se encuentran 15 años después. Después de esa noche el chico vuelve a su casa y llega al amanecer, borracho, tal, y entonces tiene una conversación con su pareja, con su novia, que a mis amigos, sobre todo hombres, es decir, les ponía muy nerviosos el hecho de que de que esa conversación no fuera conflictiva finalmente, ¿no? Es decir, que incluso esa no la aprovechaba, y a mí me parecía interesante, y me decían, eso no puede ser verdad, eso no es así en la vida, tal. Y entonces a mí me congratulaba, porque decía, el cine también puede mostrar eso, y al final acaba generando una tensión en cierto espectador, ¿no? El hecho de que sí, porque si la discusión es lo esperable, es como que tampoco por ahí es tan interesante, ¿no? Como que Claro, a veces ya te parece que es una redundancia, que ya la hemos visto, ¿no? Sí, bueno, yo lo que creo también viendo tus películas, como que son como personajes que se respetan mucho en general. Digamos, que son como personajes que se aceptan mucho. Un poco es lo que estabas diciendo vos, ¿no? Como que no entran en conflicto y que eso también me parece que permite como abrir hacia otro lugar, ¿no? También las discusiones, que las discusiones no tienen que ser entre las dos personas que discuten, pero sino como que las dejas para el que mira, como el que está afuera, ¿no? O
o abrís la conversación en todo caso. Pero pensaba como en algo, como viendo tus películas, en un poco de eso, ¿no? Que no hay antagonista y también que los personajes, eso, tienen como mucho respeto hacia algo nuevo, porque también es como que ahí puede aparecer también algo de lo inesperado. Como, bueno, en vez de un conflicto es, bueno, perfecto, perfecto. No sé. Y entonces es como que uno no se estanca en eso, sino que puede seguir hacia otra cosa también. Sí, a veces me ha gustado, no sé si es afán provocador o qué, pero es como una reacción que tengo desde el espectador de cine que soy, ¿no? Decir, me apetece que también el cine pueda ser también, las películas también puedan ser otra cosa, no solo narraciones de conflicto, sino que también puedan ser espacios donde te instalas, como tú decías antes, ¿no? Que usabas mucho ese verbo de instalarse, a mí eso me gusta mucho, ¿no? De que tú te puedas instalar en una película donde puedas compartir un rato, un espacio, cosas, y que las películas también puedan sostenerse sin antagonistas, es algo que me apetece defender, sin conflictos, digamos, lo que entendemos, el conflicto casi como diría como cliché, incluso que una película se pueda hacer partiendo de algo muy frágil, casi nada, ¿no? O sea, incluso una broma, ¿no? Por ejemplo, recuerdo otra que hicimos, Los Exiliados Románticos, que yo siempre decía, esto es una peli que es tomarse una broma en serio, de una broma que nos hicimos una noche en un bar unos amigos y la hemos sabido prolongar y dar forma de una película, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no digo que el cine tenga que ser así, pero que también pueda ser así, es donde yo he encontrado un poco como a veces el sentido, ¿no? De dedicarme yo a ello. Digo, pues yo quizá puedo aportar esto, ¿no? No voy a ser sé que no puedo ser pues un gran cineasta narrativo, un gran profesional, ¿no? A la hora de contar las historias. No soy alguien que puede contar cualquier historia, lo sé. Y entonces, bueno, me he centrado en eso, ¿no? Pero es verdad que luego como espectador admiro mucho también esas otras cosas, ¿no? O sea, es decir, que haya otros cineastas que sí se dedican a narrar, ¿no? Sí, la otra vez fui a ver esta peli, la última de Petzold, la de Espejo número 3. No la he visto todavía, pero me gusta mucho él, muchísimo, ese lado que tiene. Sí, y hay algo que me gustó mucho de la película y me parece que puede haber como un poco, no sé, puede haber una conversación con algunas de tus películas o incluso por ahí con mi película. Pero que también, bueno, en esto obviamente no hay antagonista, pero también es como estar como en un lugar, uno está en un lugar como indeterminado, está con el personaje sin saber mucho dónde está o no entiende qué hace esta mujer que tuvo un accidente y se queda en una casa. Obviamente esta chica que se queda en esa casa, ella se queda, uno no sabe por qué se queda, pero la familia ve en ella algo que claramente hay ahí algo para ellos, digamos, es como que los objetivos para ambos son distintos y es como quedarse ahí hasta que algo se manifiesta. Y entonces ya, bueno, en el momento que ya se manifiesta, es como que ya la película tiene que terminar de alguna manera o tiene que resolverse rápidamente, ¿no? Sí, como esta idea un poco de pelis donde uno está, con un cierto misterio, con una cierta extrañeza, que es algo que yo veo que en tus películas como aparecen, desde Los Ilusos, por ejemplo, que está bien que vos usas como mucho el cine, ¿no? Como los personajes que hacen películas y como que se entremezcla muchas veces lo que ven, o no sé, pienso en Los Ilusos cuando ven ese personaje, que creo que era director de cine, ¿no? Que en un momento dicen, no, porque se iba por una calle, creo que me miró, no me miró, y de repente uno está como casi en una película de género distinto. Pero después mi amigo también... Javier Rebollo. Sí. No sabía que...
Y después es como que también, bueno, en La Virgen de Agosto por ahí es como más sobre ese final de esa mujer que de repente, si bien está en una toda la película, un poco como el personaje de Las Corrientes, ¿no? De retratos de mujeres que están en una. Pero es como que al final torna como en algo como un poquito más extraño, que no se sabe si es un deseo, una nostalgia con el tema de esto de un embarazo, un deseo, una nostalgia, algo que no fue. Es como que de repente uno entra como en un universo como así como un poquito más particular, que sorprende un poco también. Sí. Sorprende en el buen sentido, ¿no? Como que de repente uno está en un lugar y se deja llevar hacia otro lugar, ¿no? Sí, nosotros siempre nos hemos dicho, casi siempre desde Los Ilusos sobre todo, es verdad que partíamos de una premisa que era, yo les decía a todos, ¿no? Actores y también técnicos, ¿no? Era como vernos a nosotros mismos como posibles personajes de ficción, ¿no? Pero partimos de nuestra propia realidad, de quién somos, de lo que traemos aquí al rodaje, es decir, casi de un ataque, un primer acercamiento como más documental, y ya a partir de ahí nos lo vamos pasando bien y nos permitimos ir haciendo cosas que tienen más que ver con el lado de la ficción, que son pequeñas puestas en escena, situaciones, vamos levantando como la película con muy poquito del suelo de la realidad y así las vamos un poquillo haciendo, ¿no? Como que son películas que tienen que sientes cómo se van haciendo casi con toda su fragilidad, incluso la torpeza, ¿no? Creo que, no lo digo, o sea, que son películas que tienen ese punto torpe, casi ridículo, que yo reivindico en parte, que tiene que ver con eso que decías, ¿no? También de por qué muchas veces son cineastas, son actores, porque al final el tema es ese. Es decir, no porque quiera hablar tanto de la profesión o el metacine, no me interesa tanto eso, sino ser como completamente honesto, documental, o sea, es decir, partir de esa idea de estás viendo una película que efectivamente está hecha por cineastas, por gente que la estamos haciendo mientras tú la ves. Siempre me ha gustado esa sensación de que el espectador nos sienta haciendo la película. Que no estemos... que sientas la artesanía, ¿sabes? Oye, ¿tú por qué has dicho antes lo de iros cada uno a un piso distinto? Bueno, porque en realidad es lo que queríamos deciros, ¿no? Que es que hemos decidido que nos vamos a separar. Sí, eso es, pero estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano. El 22 de septiembre. ¿Podéis? Tenéis que ayudarnos, obvio. Sí, vamos a necesitar ayuda de producción. Mucha ayuda, sí. A ver. Sí, a ver, Ramón, yo creo que me he perdido en algún punto. ¿Esto de qué va? Bueno, es que, a ver, que no sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre, yo qué sé, con música en directo, con gente querida. Se ha ido la olla. No, es que no sé. Acabamos de escuchar un fragmento de Volveréis, de Jonás Trueba. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Milagros Mumenthaler y Jonás Trueba hablan de algunas de sus películas favoritas. A mí siempre hay una película así que para mí fue como un antes y un después, creo, cuando la vi antes de empezar a estudiar cine, que fue como Mala Sangre, Mauvais Sang, de Leo Carax.
es como que a mí se me abrió ahí, yo por ahí venía más de las artes plásticas, si bien iba mucho al cine y eso, pero se me abrió como una idea de qué loco lo que puede expresar como muy claramente, bueno, es muy plástico, ¿no? Las primeras películas, bueno, todas sus películas son bastante plásticas. Me parece que Leo Carax, igual las primeras películas, yo me quedo con las primeras películas más que las últimas. Había algo de más como arrebatado, que lo sentía más honesto de su parte que estas últimas, que por ahí las veo como un poco espectaculares más gratuitamente. Pero bueno, en esas películas arrebatadas casi había como algo como muy plástico y me parecía fue como muy fuerte ver cómo podía con planos, montaje, luz, como generar como cosas muy fuertes, como sentimientos muy fuertes. Como que fue como una película así que me sacudió un poco, diría. Y Road One, ¿no? Alguna vez la has citado, la de Robert Kramer, ¿no? Sí, pero hay algo que me re gustó también, que en la en Las Corrientes al principio como aparece un cisne, o en el guión también aparecía como una escena con unos cisnes. Y después de haber terminado de leer el guión, volví a ver la película de Carax. En un momento hay como unos cisnes que baten las alas en blanco y negro, una imagen muy así, y me re gustó. Bueno, seguramente como que se ve que se me había quedado algo ahí medio olvidado, o no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí, me lo tomé como... se te metió como subliminalmente, ¿no? En la recámara se te ha quedado ahí, seguro. Entonces, cuando la vi estaba re contenta. Yo fíjate, antes que has hablado citabas a Disney, que a priori no es como lo que pensaría, pero digo, mira, tendría que partir una lanza, siempre lo digo por honestidad, que la primera película un poco de mi vida... Bueno, literalmente la primera película de mi vida fue una película de Disney que me llevó mi padre a ver, que es Merlín el Encantador, que me encanta, me sigue encantando hoy, pero luego una que realmente creo que me marcó mucho para siempre, para bien y para mal, casi como un poco enfermedad, es El libro de la selva, ¿no? La original de Disney del año 67. Es hermosa. El Jungle Book. Es muy linda. Es muy bonita y es una película que bueno, pasan los años y si la pienso, incluso cuando la he vuelto a ver o con niños o yo solo y tal, pues le sigo guardando fidelidad porque me parece que tiene algún espíritu del mundo, ¿no? O sea, como también de la camaradería, de la amistad, de la alegría, también de la pertenencia, ¿no? Que citábamos antes, de varias cosas que están ahí. Siempre la conecto mucho con otra peli que me encanta de Truffaut, que es El pequeño salvaje, que sería casi como un poco El libro de la selva en adulto, ¿no? En cine adulto. Pero son películas también de la infancia que a mí de la infancia o de la primera juventud, ¿no? Que me marcaron mucho y que me doy cuenta después eso, que es como lo que tú has dicho de los cisnes de Carax, ¿no? Que se me han quedado en la recámara y que me voy dando cuenta con el tiempo, ¿no? Películas de esas que ves un poco niño y que siguen estando ahí, ¿no? Hay varias pelis, ¿no? Yo siempre digo que hay como las de la infancia, las de la primera juventud, las del primer momento de edad adulta que te marcan mucho y para mí una, por ejemplo, que fue muy marcante es Atrapado en el tiempo, no sé si en Argentina se llama así, Groundhog Day, la de Bill Murray, esta que se levanta en el mismo día. Ah, sí, no me gustó tanto. La vi de grande, no hace tanto. El día de la marmota. El día de la marmota, exacto. No, sí. Yo he discutido mucho con amigas y amigos que dicen, pero eso es una TV movie. Y un poco de eso tiene, pero a mí, por el momento en que la vi, la expectativa que tenía con esa idea de una película que se construye a base de una repetición constante en un mismo día, el mismo personaje y las variaciones, me he dado cuenta luego, por ejemplo, con Volveréis, con la última película que he hecho, que va de eso, o sea, de repetir lo mismo una y otra vez hasta que a base de repetirlo vas cambiando, ¿no? Vas aprendiendo algo, ¿no? Vas descubriendo algo, ¿no? O sea,
aunque sea muy diferente como película, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, sí, entiendo el concepto. tengo que serle fiel, ¿no? Porque está ahí para mí, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo ahora me acordé de una película que fui a ver cuando tenía 10 años con mi madre y mis hermanas, que fue, creo que en España se llamó África Mía, Out of Africa. Out of Africa. Aquí es Memorias de África. Ah, Memorias de África. Bueno, esa peli la volví a ver, creo que en la pandemia o después, y nada, como que me pareció así un gran clásico del cine. Sí, sí. Son casi placeres culpables, pero no, es que son muy buenas, ¿no? No, es hermosa esa película. No, total. No, porque como son como... Ellos bueno, ellos son hermosos. La historia, todo me parece como una gran película. Y demás, bueno, no sé. esa fue como a tus 10, ¿no? Y por ejemplo a tus... Y esa fue a mis 10 y era raro también pensar que a los 10 años iba a ver, mi madre me llevó a ver esa película, que a priori no es una película para una niña de 10 años. Claro, pero... no. ¿Y Carax que lo viste a los 20 o así? O Mala No, Sangre? yo creo que más a los 17, por ahí. Sí. ¿Y la última así más reciente que te haya marcado en los últimos 20 años, así digamos ya más adulta? Qué difícil. Eso es lo más difícil. Las de la infancia y la adolescencia son más fáciles. No sé, porque ahí ya se cruza con otras cosas. No se me viene así ninguna, pues ya se cruza con, no sé, momentos no sé. A ver, ¿cuál puede ser? ¿La tuya cuál sería? La mía sí, digamos, de la edad adulta, de la madurez. Bueno, hay varias, pero siempre identifico concretamente dos muy diferentes. Una sería Gigi, de Edward Young. Es una película que la veo con 18 años en el cine. Es la única película que se estrenó de este director en España, que fue su última película además, porque murió de cáncer o de leucemia, creo, poco después. Y Gigi la vi con 18 años y no la supe valorar, y luego la volví a ver al poco que muere. Le hacen una retrospectiva en la Filmoteca y las veo todas ahí, y cuando salgo de ver Gigi para mí es un antes y un después clarísimo, y desde entonces es como una peli que es como si la hubiera visto ayer. Y otra muy diferente que me marca un antes y un después clarísimo es una película de Jonas Mekas, de este poeta lituano, que se llama, tiene un título precioso, muy largo, que es As I Was Moving Ahead, I Saw Brief Glimpses of Beauty, que cuando la vi también pues fue una peli para mí absolutamente rompedora, ¿no? O sea, acogedora, más bien diría, más que rompedora, tan acogedora que pensé, vale, o sea, me tranquilizó muchísimo. Dijo, vale, o sea, como esto puede ser el cine también, esta idea de un cine que es como filmar lo cotidiano, compartir los placeres, insistir en ellos, repetir. Es una película sobre la repetición también, en cierta manera, de los pequeños gestos de la vida diaria, ¿no? Y sentir que una película podía ser eso me tranquilizó muchísimo. Sí, yo diría que las películas últimas que veo, que es algo como muy contenta del cine, son generalmente, bueno, me pasó con esta de Petzold, que salí como muy contenta. Qué ganas de verla. Después me pasó con varias, pero me acuerdo con Licorice Pizza. Ah, qué buena. Que salí como muy contenta del cine. Sí, yo también. Con alegría, no sé. Como que me contagió algo de esos personajes, como de... Sí, como... Pero bueno, también esa es como una peli muy nostálgica, ¿no? También, que creo que hay algo ahí, un poco que tu cine tiene por algo, bueno, los ilusos, por algo... Lo romántico aparece ahí, ¿no? Pero sí, me pareció que era como una peli muy nostálgica, un estilo de vida sí, puede ser. Que se podía dar. Hoy en día es como medio decir, todo lo que hacen, nada se vería de una forma totalmente escandalosa. Ya. Entonces eso me gustó, como que me pareció muy viva la película. Que bueno, a mí me encantó también. Me pareció que sí, que era muy vital. O sea, que más allá de la época que recrea y todo eso, lo que me queda de la película es un vitalismo contagioso y maravilloso.
Y otra película que me pasó similar, o un sentimiento rarísimo, muy nada que ver, fue Matrix. Mira. La primera vez que la vi en el cine. Es como que salí y tenía ganas de correr por las paredes, de dar voltereta. Porque bueno, era como algo muy novedoso, que ahora la volví a ver, o mi hijo la volvió a ver, y yo la miré así, no se puede volver a ver. Pero bueno, son esas pelis como muy de una época que en ese momento, me acuerdo verla en el cine, había sido tipo como eso, como esas ganas de... Me pasa a veces con pelis de salir del cine con ganas de echar a correr como loco también. Segunda parte. Crear una película como Las Corrientes, con todas las capas que intuyo que tiene, ¿no? Todos los misterios que tiene. Me gusta que es una película que ni siquiera sabría ahora mismo explicarle al amigo con el que estoy aquí en esta sala de qué trata. De hecho, luego leí algunas entrevistas, ¿no? que te decían trata de esto, hablas de lo otro, y decía yo, mira, en realidad lo que yo sentí viendo la película, más allá de qué trataba, era una sensación fortísima como de extrañamiento, de comunión con sensaciones, con sentimientos casi un poco innombrables a veces. Esta sensación hipnótica que decía, hay una escritura ahí, o sea, quiero decir, es una película que me genera como muchas ganas de saber, aprovechar ahora que te tengo aquí, forzarte un poco a que cuentes cómo se hace una película así, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la intuición primera, no sé dónde está, cómo se da forma a nivel de escritura, ¿no? Algo así. He leído que también te basaste, que también hay una lectura por ahí que de pronto te abre un sendero, ¿no? Creo que te he leído ahí que leíste un libro de Siri Husband, ¿no? Que de pronto te hizo... Bueno, nace de una imagen puntual, ¿no? En Ginebra, que es, sí, bueno, eso, era una mujer que se tira al río helado en pleno invierno, ¿no? Como una imagen así como muy, muy, siempre digo, a veces digo, la vi, no, pero no la vi, la imaginé, es como... Ya piensas que la viste. Bueno, pero la tenía tan fuertemente. Entonces, bueno, yo qué sé, eso es como un inicio, ¿no? Como una imagen así y uno pensa. Y paralelamente estaba leyendo como este libro de Siri Husband, que es un ensayo re complejo, mucho sobre una experiencia que cuenta ella que va a dar un homenaje a su padre que era médico en un hospital y de repente ella como que empieza como a tener temblores, pero su cuerpo empieza como a sacudirse muy fuertemente y ella sin embargo sigue hablando como si nada sucediese, ¿no? Entonces como una idea de disociación de cuerpo y mente. Ella después, bueno, hace todo un ensayo, es una persona muy aplicada, muy estudiosa, hace todo un ensayo sobre intentar entender qué le pasó. Entonces es como que leyendo un poco eso, como que pensé, bueno, este personaje, bueno, es un acto consciente, es un acto inconsciente. Como pensé en ese momento... en eso, de un cuerpo que se disocia de la mente y hace ese acto. Y a partir de ahí, nada, son como, no tiene nada que ver con el libro en sí, ¿no? Salvo de esa búsqueda que tiene el personaje también de intentar entender qué es lo que le sucedió. A partir de ahí, como uno empieza como a armar el rompecabezas, digamos, porque no es que hay un tema que aparece, yo quiero hablar de este tema. No, es un personaje que hace algo. Entonces, a partir de ahí es como que uno empieza a armar como el rompecabezas como del personaje en sí y le va como poniendo elementos que van enriqueciendo, supongo, o menos, depende. Depende de lo que los intereses que a uno también tiene, ¿no? Sobre la vida. A mí, por ejemplo, me gusta la idea de pertenencia, entonces uno dice, bueno, es un personaje que
que viene de un mundo e intenta adaptarse a otro mundo que no le pertenece, ¿no? O eso de la ascensión social. Donde lo coloca, le da más fragilidad, es un esfuerzo constante que tiene que hacer para permanecer. Bueno, y es como que uno empieza como a armar, ¿no? Como tiene una hija, cuál es esa relación entre su hija, cómo fue. Bueno, como que yo me armo como un rompecabezas como muy grande de un personaje, que escribo mucho sobre el personaje. O sea, escribes aparte, quieres decir, o sea, escribes cosas sobre el personaje que no son en formato de guión, sino que vas escribiendo. No, sí, es como que escribo muchas páginas sobre, bueno, la relación con su madre. Inclusive su relación con el padre, inclusive de la madre, por qué la madre era como era, quiénes eran sus abuelas. Me meto en unas especies de novelas, por no llamarlas telenovelas, tremendas, de los personajes, o me imagino cómo ella se encontró con el marido, dónde se conocieron, qué sucedió ahí, digamos. Y eso creo que a la hora, en todo caso para esta película, ¿no? Que es una película de un único personaje, es como que me sirvió mucho para ponerme en la piel de, y a partir de ahí ver sus necesidades. Y me gusta mucho como esta idea de pensar que el personaje ya tiene como vida propia, entonces ya pide cosas. Entonces es como que no hay que traicionarlo. Que puede parecer un poco abstracto, pero en el fondo es un poco así, digamos, porque eso te hace trabajar mucho el punto de vista, la información que das, desde pensar, bueno, cómo respira, qué siente en cada momento. Entonces eso me parece que bueno, se empieza como a tejer algo, pero desde el personaje mismo, ¿no? De sus necesidades. Y después, bueno, obviamente uno hace una película, hay que dar información hasta dónde la da, sin intentar que sea una información explícita. Bueno, después es una cuestión, bueno, de ese trabajo de guión, de equilibrios, que uno como va encontrando poco a poco, va dando pistas, sutilezas, intenta ser sutil. Y a veces por ahí no hay que ser tan sutil y es mejor darle información así y después ya te quedas tranquilo porque, digamos, son como todos, bueno, nada, ejercicios sí, pero, que uno va pensando, ¿no? Pero sí, claro, es bonito eso que dices. Entiendo que también quizás pensando en las dos películas anteriores, en La idea de un lago y en Abrir puertas y ventanas, que parece que construyes las películas desde los personajes siempre, ¿no? Porque hay muchos cineastas que parten a veces más del tema o de lo narrativo y digamos que van haciendo que el personaje se adapte a la trama, y hay cineastas que es al revés, ¿no? Que sería tu caso, creo, siempre, donde parece que el personaje manda o que el personaje va llevando, que el personaje te va demandando, incluso eso que has dicho, ¿no? Que vas descubriendo casi la película que quieres, que tienes, según te va llevando el personaje al que vas intentando acompañar fielmente, no lo sé, pero sí diría que parece que es así en tu caso, ¿no? Como a mí también, yo también siento que hago, o sea, que nunca privilegio la trama frente al personaje, si es que lo hay, en mi caso, ¿no? Pero en el tuyo lo veo como muy claro, en Las corrientes, eso que decías, por ejemplo, de la pertenencia social también, que es fascinante cómo está tratado en la película, esa mirada de ella, ¿no? De Lina, ¿no? El personaje protagonista, al mundo, ¿no? A veces a esos planos que tienes maravillosos de la ciudad, ¿no? De cómo ella mira de pronto a unos hombres que están trabajando, ¿no? Pues en una zanja, no recuerdo, ¿no? En una acera, ¿no? Los obreros, un montón de cosas, ¿no? Cualquier cosa de pronto parece objeto de esa mirada de ella, que no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Por qué mira esas cosas así como las mira, ¿no? Luego lo vas entendiendo, ¿no? Hay también una dosificación, creo, de la información que es súper cinematográfica. Es una película eminentemente cinematográfica, es lo que decía antes, que no se puede explicar muy bien, hay que verla, porque funciona de una forma puramente cinematográfica, ¿no? A través, sobre todo, mucho del punto de vista y de algo como muy, muy emocional, también de los sonidos, ¿no? O sea, es una película muy, me pareció, construida
con la música, con los sonidos exteriores, interiores, ¿no? Como con una especie de juego casi mental de ella que viene por ahí por el sonido, ¿no? O sea, parece que hay un trabajo ahí que haces. Sí, bueno, eso también hay como, es como que generalmente en los guiones ya aparece mucho el sonido en el guión. Pero siempre fue así en todas mis películas, desde Los fueras de campo, se escucha esto. Digamos, es como que el sonido es algo que ya aparece también mucho desde el guión. Entonces, eso de alguna manera facilita o da una pista para el que tiene que hacer el sonido directo. Desde, no sé, sus pasos resuenan en la ciudad vieja, entonces se va y se compra unas chapitas para ponerle a los zapatos. Digamos, son como todas cosas que me parece que van como alimentando y pensando también. Sí, el sonido es, bueno, lo hice en una etapa como media particular, pero sí, siento que hubiese querido trabajarlo mucho más en realidad. Siento como que lo hicimos, bueno, que se hizo como se pudo, pero que evidentemente, sea por la gente que estuvo, que me acompañó en esa etapa, bueno, los sonidistas, pero evidentemente había algo ya un poco cocido, ¿no? Desde las ideas, o no sé, si uno piensa esa idea de ella que está en ese teatro y ve a esa persona tocando y en su cabeza empieza a escuchar como una máquina de coser. Todo eso son cosas que aparecían en el guión. Sí, que escribes pensando en el sonido, que no es tan habitual, ¿no? Sí, y también mucho en imágenes también. Es como creo que después lo que me cuesta más filmar muchas veces es hasta pensar, bueno, un diálogo, no sé, porque es como generalmente uno pienso mucho también en imágenes en general cuando escribo los guiones. Entonces, eso en general es lo que se me hace más fácil filmar y más fácil si uno piensa toda la escena del faro. Había algo que ya estaba como escrito en el guión, ¿no? Y el director de foto me dice, estoy muy contento porque quedó como en el guión. Me dieron un premio. Todos me aplaudían. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Me dejé llevar. La premiada. Acabamos de escuchar un fragmento de Las Corrientes, de Milagros Mumenthaler. Sí, yo creo que había algo de la película un poco de decir, bueno, este personaje está en un momento como muy particular de su vida. No sé, a mí me gusta pensar que sí, como que está como en un tiempo suspendido, ¿no? En su vida. Intentar averiguar, pensar qué le pasó, pero también como cuestionándose mucho, ¿no? Sobre su presente y empieza a mirar su alrededor con un ojo distinto al que por ahí 2 meses antes de la peli, ¿no? Entonces era, bueno, esa especie de estado de ella, corrimiento, cómo se traslada como en imágenes. Entonces, en ese sentido sí se pensó como, bueno, cómo se transmite eso. Primero hay algo más fácil que es, bueno, cuando un poco la película se mete más en esa capa más de estar como en sus pensamientos,
pero después en el fondo juego un poco en estar todo el tiempo como en un lugar como un poquito más de extrañamiento, cosa que cuando estamos en su cabeza no sabemos si a veces estamos o no del todo, o si sucede o no sucede, porque tampoco es tan raro lo que sucede, digamos, como ese corrimiento chiquito y de un personaje también, bueno, me parece que te lo decía antes, ¿no? Como con esto un poco de la puesta en escena, con el director de foto, por ejemplo, en un momento revisábamos como algunas películas de Hitchcock, donde, bueno, que es un poco el director maestro en lo que es el valor de los planos, ¿no? Es como que pone la cámara en un lugar, te muestra algo y no hay duda de lo que está mostrando, ¿no? Y el director de foto me decía, pero hoy en día filmar una película así es extrañísimo. Claro. Y Entonces, eso es maravilloso que entonces pensamos, bueno, entonces por ahí hay algo, ¿no? No, pero fíjate, ese lado hitchcockiano que sin duda tiene la película, es verdad que hoy, no sé, creo que pocos cineastas se atreven a tener, yo creo, a Hitchcock como referente, porque efectivamente tú ves una película de Hitchcock y parece que ese cine, más allá de su talento, es como algo que no se puede hacer hoy, ¿no? Entre otras cosas, esto lo decía él o lo reflexionaba Truffaut en su libro, ¿no? De Conversación con Hitchcock, ¿no? Donde lo importante tampoco era la verosimilitud. Hitchcock no era un cineasta de la verosimilitud. Las películas funcionaban de manera puramente cinematográfica, como la tuya, es lo que te decía antes. O sea que el mejor Hitchcock es que te hipnotiza con esas maneras que él tiene de mirar las cosas y de ponerlas en relación, los encuadres, pero es como funciona por el cine y para el cine, ¿no? Yo creo que eso tu película lo ha heredado. Y fíjate que digo también Truffaut, que pensé en él viendo la película, que le hubiera gustado mucho, y en una película suya que no está muy bien considerada, pero que yo le tengo mucho amor, que es Adelache. Adelache, no sé si la viste, es una película de Truffaut con Isabella Gianni, que me hizo recordar Las corrientes, ¿no? a Adelache, porque también es un personaje a la deriva, ha sonado que no sabes muy bien qué le pasa, ¿no? Que se deja un poco arrastrar, ¿no? Por en este caso es una pasión, es una forma de locura de otro tipo, pero para mí también estaba ahí, incluso te diría Virginia Woolf también, que me sucedió que justo leí por primera vez, yo no tenía pendiente leer La señora Dalloway, y ahora que era el centenario, pues he leído esta novela que me ha dejado muy impresionado, y tu película me conectó totalmente con Virginia Woolf. No, bueno, eso es una de las referencias que también digo que está. A ver, es como que muchas veces como que yo siento que tengo referencias como mucho más del mundo literario que del mundo cinematográfico, o en todo caso me alimento mucho más del mundo literario ficticio, debo decir, de la ficción, que del cine, digamos, en el sentido que recién a lo último es como que decimos, como de repente volvés a ver como algunas películas de Hitchcock y eso, pero generalmente no soy mucho de pensar en películas a la hora de escribir. Y en eso creo que también eres una rara avis, porque desgraciadamente yo creo que el cine contemporáneo es demasiado mimético con el propio cine. Ahora mucha gente yo sé que hace las películas haciendo dossiers con referencias de otras películas que... No, yo las odio y cuando piden yo nunca pongo en general. Claro, yo tampoco, entre otras cosas por eso, y me identifico mucho de otra manera con esto que dices de que me sirve más la literatura o la música o la pintura, otras artes para pensar las películas, ¿no? Sí, justamente porque vos es como que tus personajes, bueno, que en mis películas no pasan, ¿no? En tus películas están, bueno, primero empezás casi todas con una cita. Como los libros, porque me da envidia los libros empiezan con citas y no pasa nada y en una película te dicen inmediatamente, pero ¿cómo has podido poner una cita?
Pero en realidad Pero los aparece libros, igual muy, o los personajes leen mucho, como tenés, o bueno, en Volveréis también, esas como recomendaciones que hace el papá de la protagonista, que es tu papá, ¿no? Por cierto. Eh, que recomienda libros, están como todo el tiempo aparecen como los libros o si no personajes que es, bueno, que es otro formato también de libro, ¿no? Que escriben cartas o escriben diarios. Es como que hay algo del ejercicio. porque forma parte de la vida para mí. Es que lo malo es la percepción de todo eso, de los libros como cosa intelectual, cuando son de nuevo algo artesanal. Los libros son personas, ¿no? Para mí, o están hechos desde luego por personas y me parece que, bueno, que no quiero abrir un frente sobre eso, ¿no? Pero que me gusta que tú digas que también de pronto Virginia Woolf, ¿no? Te dejaba ahí, que me interesa, ¿no? Como ese mundo de pronto quizás te has nutrido más de eso, ¿no? De esa forma de flujo de conciencia, ¿no? De sus novelas para hacer esta película, ¿no? Sí, en realidad sí, yo desde muy chiquita fui como muy lectora, pero era como muy lectora de novelas rosas, desde muy chiquita. Tipo, me encerraba en el baño y me quedaba hasta las 5 de la mañana leyendo Lo que el viento se llevó, bueno, cosas así. Entonces hay algo que me fascinaba mucho, o que ahora, en todo caso, lo que me gusta mucho de los libros, que es muy distinto al cine, ¿no? Que es un lenguaje más visual y sonoro, como la complejidad de los personajes, que muchas veces el cine va por esa idea también de condensación, ¿no? Que una película dura 1 hora y media y no más, como que muchas veces hay que ir como muy, hay como que dejar las cosas como súper sentadas y a veces uno recurre como mucho a los clichés, ¿no? Para poder llegar como más rápidamente, o cuando estas películas donde premia la trama hay que asentar como muy rápidamente ciertos códigos, ¿no? Y que los personajes son de tal forma y entonces a veces eso es a mí lo que más me produce como conflicto con ciertas películas, ¿no? Como cuando los personajes empiezan como a moverse y a hacer cosas que para mí son extrañas, no Sí, están bien, están mal. De guionista, ¿no? De posiciones de guionista, ¿no? Claro, entonces como que me interesa mucho como en la literatura, me gusta mucho como eso, como los personajes, obviamente son tiempos totalmente distintos, entonces hay como un tiempo para elaboración de los personajes, o muchas veces están en primera persona, entonces uno directamente está como mucho más con ellos, pero es como que me interesa pensar cómo se traslada esa complejidad de los personajes al cine y cómo se puede condensar, compactar lo más eficazmente posible, porque en el fondo las buenas películas son las que logran, ¿no? Creo yo, no sé, como condensar, decir algo grande en un tiempo como muy acotado, ¿no? O en una imagen, o no pensar que hay directores, no sé, siempre me acuerdo ese plano, el último plano de esa película de Nanni Moretti, la de... La habitación del hijo. La habitación del hijo. Como que siempre me acuerdo como ese último plano de esa familia que, bueno, que aparece como una novia del hijo, sí, precioso, sí, que falleció, sí. Que no sabían, y en el momento que la dejan a ella en el una coche, playa, ¿no? Hay algo que la dejan ahí en el coche y es como de repente una imagen cuenta todo un... es como cuando pasa eso en el cine, es como que es muy emocionante, digamos. Como de repente ese plano, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero es como que cerraba un estado emocional familiar
y que les permitía seguir adelante. Lo estás diciendo y lo evoco totalmente, y la sensación que tuve también muy física viendo esa película en el cine, ese final, ¿no? Que además ponen la canción, que ponen en el coche mientras vamos viendo perderse ahí en la playa y seguimos con ellos y... Sí, exacto, esto solo lo puede hacer el cine. Hay una condensación, ¿no? Como tú dices. En una novela eso... No sé cómo sería, ¿no? De pronto ahí el cine por momentos... Es más fuerte. Es más fuerte, dentro de que yo tiendo a pensar que la literatura le gana siempre al cine, ¿eh? O sea, yo pienso que la literatura es un cine, mucho más cine que el cine. O sea, es un cine en potencia, y que el cine, el problema que tiene muchas veces es la literalidad, ¿no? Del cine. O sea, que es demasiado... Creo que luchamos contra eso, ¿no? Contra a los que nos gusta la literatura sobre todo, y hemos sentido esa complejidad que tiene, que tú dices, pero también... esa cosa tan evidente, ¿no? Que cuando estamos leyendo estamos haciendo una película en nuestra cabeza, estamos construyendo imágenes, sonidos, estamos haciendo un montaje, ¿no? Estamos haciendo asociaciones, un montón de cosas, estamos trabajando mucho como lectores, cosa que muchas veces en la sala de cine no hacemos, porque la película nos lo da todo, ¿no? Demasiado hecho, demasiado literal. Y de pronto cuando pasa algo así como esta escena de Nanni Moretti que evocas, o como toda tu película, te diría, toda esa cosa del faro, ¿no? En tu película, increíble, abre la percepción de una forma que está mucho más allá de lo que tienes delante de la pantalla y lo que estás escuchando, ¿no? Te lleva mucho más allá, ¿no? Te conecta contigo mismo de otra forma, que esa es la magia, ¿no? Y eso es increíble cuando pasa, ¿no? Hablabas de la literatura, o decíamos antes, usar lo que sea que no sean películas como fuentes de inspiración, y creo que la música a mí desde luego me sirve mucho, me acompaña mucho. Muchas veces canciones, piezas musicales me han servido para pensar la tonalidad de una película, incluso el tema de una película, la estructura. Creo que a ti un poco también, ¿no? Por lo menos... Sí, yo creo que me parece que en tu cine está como más atravesada, también un poco por momentos, así como la cita, es como que por momentos aparece casi como algo casi teatral, o como una cortina que abre con una película que ya te instala un poco, bueno, lo que acabas de decir vos, ¿no? Como que es pensar como una tonalidad para la película. Que eso como se revé más allá de después de las canciones que aparecen de gente cantándolas, ¿no? Directamente. Sí, eso aparece en todas tus películas. Sí, es otra cosa que me reprochan a veces, es exceso de literatura, de lecturas, y exceso de canciones enteras, ¿no? Pero reconozco que son dos frentes, dos batallas que me gusta dar, porque reivindico eso, que lo que te decía antes, ¿no? Que los libros son la vida cotidiana, no es algo intelectual, sino que son cosas hechas por personas que se pueden compartir y que forman parte de la vida cotidiana. Y la música me parece lo mismo, y las canciones es más evidente porque las canciones tienen algo más popular, la música, ¿no? Sí. Que la estamos escuchando todos, y que sin embargo el cine lo usa casi siempre de una forma como un poco... Bueno, ya sabes, ¿no? Sí. Y me gusta que haya la escucha, que haya como el tiempo dentro de las películas para la música de una forma casi hasta literal, ¿no? El acto de escuchar una música. Y que los personajes muchas veces uno siente que están como que hay algo de la canción que están escuchando los atraviesa. Pero también hay otro trabajo que yo creo que lo comparto más ahí contigo, quizá, como de... la música como algo que te acompaña casi para pensar como algo más sutil de la película, que está más por debajo, ¿no? Que puede tener que ver con el ritmo, con el tono, con la estructura. Yo creo que ahí tú también, ¿no? Alguna vez me has contado, y con Fran, ¿no? Como que hablabais mucho compartíais mucho música pensando tus pelis, ¿no? De antemano. Bueno, en Las Corrientes hay... La música como aparece, bueno, hay dos músicas principales, diría que hay una que es una de Holst, de Venus, de los planetas, que es una música que viene un poco a estar como en la cabeza de Lina, ¿no? Como si ella de repente empezara como a escuchar esa canción
y esa música y nos vamos un poco con ella. Y es una música que buscamos bastante. Bueno, Fran Gallo siempre fue como mi asesor para las canciones y entonces me va pasando y yo decía, no, bueno, pero tiene que ser una música que tenga algo un poco de ensoñación, que sea una música que tenga algo de tensión, que sea una música que tenga algo de nostalgia, que sea una música que tenga algo lúdico, que avance, que vaya hacia adelante. Y es como que él me iba pasando canciones y era, bueno, no, porque falta este elemento. Y es tan difícil expresar en palabras como lo musical, así como los sonidos, ¿no? Hay algo que ahí en la comunicación cuesta, bueno, o a mí me cuesta en general, o cómo describís un sonido, ¿no? A veces es como difícil. Y bueno, y en un momento apareció esta canción. Es como que Fran me la pasó y dije, es esta canción, es ideal. Y además es el estado de Lina, ¿no? En esa deriva en la que está, ¿no? Que se permite también jugar y estar como en ese mundo un poco suspendido, donde hay tensión porque uno no sabe qué le puede pasar. Pero me parecía como una música perfecta para ella. Y después apareció ese otro tema que viene a ser como una especie de leitmotiv que tiene que ver con un poco algo que remite a un cierto pasado de Lina, que tenía que ser como una música como más de tensión, un poco más oscura. Y apareció este tema de Morton Feldman, que en realidad lo compuso para una película de los años 60. Ah, mira. Claro, y le da ese regusto a tu peli, ¿no? Que tiene algo entonces también le da como esa cosa como más atemporal o más nostálgica o... Pero bueno, igual encontrarías las palabras, que es bonito eso que has dicho antes, ¿no? Que es parte de nuestro oficio. Yo muchas veces me digo que es muy difícil, exacto, poner palabras a casi todo, ¿no? A la hora de estar creando una película, el reto muchas veces es transmitir a actores, a amigos, a técnicos, cosas que intuyes, que sientes y realmente no sabes nombrarlas bien, ¿no? Y vas balbuceando, a mí me pasa, ¿no? Vas diciendo cosas hasta que te haces entender de alguna manera. Pasa mucho con los actores, ¿no? A veces dar con las palabras correctas. También esto en clase de cine a veces lo digo, ¿no? A los que quieren ser directores digo, hay que saber hablar un poco, o sea, tenemos que conseguir transmitir, o sea, es parte de nuestro oficio es hacernos entender con palabras y seguro que tú ahí pues dirías ciertas palabras que harían que Fran, ¿no? Que Fran Gallo pues de pronto pensara en esa canción, porque es muy difícil, si no, ¿cómo va a llegar, no? Es uno de los misterios y de los retos de nuestro oficio, ¿no? Sí, y uno decía, no, porque la cámara se mueve un poco en ondas. Pero ponerle esa palabra, ese adjetivo, ¿no? A veces a un movimiento de cámara, a un sonido, ostras, es difícil a veces, ¿no? Y acabamos diciendo 20 cosas absurdas que te mira la gente como que estás queriendo decir hasta que lo entienden, sí, ¿no? o otra cosa a veces pensando, ¿no? Como en el sonido, porque aparece en la película, bueno, hay un faro donde aparece un haz de luz y entonces ese haz de luz en el guión es como que estaba con un sonido. Se escucha la luz y cómo suena un haz de luz. No suena en sí. Entonces, entonces en un momento se pensaba, ¿no? Bueno, hubo como una primera propuesta, después se trabajó sobre esa propuesta y en un momento yo decía, no, pero tiene que ser algo más lúdico, más hadas. Y en un momento tiene que ser algo más Disney. Qué bueno. Más princesa. Qué bueno. Entonces ahí aparecieron las campanitas en ese sonido. Bueno, nada, es como que a veces es como que uno tiene que pensar. Dar un camino, un rodeo un poco extraño de adjetivos y palabras y tal hasta que acaba apareciendo las campanitas, ¿no? Así que bueno, nos falta hablar de un poco de tu faceta documentalista. No, eso para otra charla ya tú y yo, ¿no? Bueno, gracias. Pues espero verte pronto estrenando aquí Las Corrientes, ¿no? En España,
que vengas pronto con Atalante. Sí, creo que va a ser en febrero o marzo. Qué ganas. Parece. Tengo muchísimas ganas de que vengas que... y de que la vean amigos y amigas, que les voy hablando de la peli. Y además tienes la suerte de que te la distribuye Atalante, que es como una distribuidora muy, muy cercana para mí, muy querida, y que sé que lo hacen todo con mucho cariño. Así que te esperamos por aquí pronto. Bueno, gracias por la charla. Estuvo bueno, me encantó volver a ver las películas. Si bien las había visto todas, menos Tenés que venir a verlas. Me encantó volver a verlas. Pues agradece mucho, Mila, la generosidad. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Que vaya muy bien. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 9ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Lisandro Alonso, Paula Gaitán, Ariana Harowitz, Fernanda Valadez, Luis Ortega, Jimena Cuevas, Isabel Coixet, Valeria Hoffman, Gal Hernández López e Iván Fund. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Milagros Mumenthaler y Jonás Trueba. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Milagros Mumenthaler en Argentina, Gustavo Pomeranek en Pomeranek Música y Sonido. Grabación de Jonás Trueba en España, Pablo Rivas en Sonido Crema. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.